Morse. ¿Cómo estamos? Muy buenos días, 9:01 de la mañana. Diego Uribe, ¿por qué te gusta hacerme pasar susto? Nada. Estaba aquí tras bambalinas, simplemente. Cuenta, ¿por qué te estoy diciendo esto? Pero Javi, no se conecta, no está todavía. Pero estamos aquí en cuerpo y alma para Clave Morse, viernes 12 de abril 2024. Viernes 12 de abril, yo siento como que fuera viernes 74 de diciembre, pero Oye, ya. ¿Ah? Ha estado intensísimo abril. No, y como que encuentro que esta semana en particular, no sé cómo la viviste tú, pero yo esta semana, yo me estoy despertando a las 5:30 de la mañana todos los días para que alcanzar a hacer todo lo que tengo que hacer. Si no, no alcanzo. Bueno. Déjame preguntarte algo. Primera semana del cambio de hora en Chile. Pucha, es que... ¿Dura? No, es que... Puta, yo soy de esas personas... ¿Cómo que puta? No. Se nos salió. Dale, yo soy de esas personas que no entiende ni el jet lag ni los cambios de hora. Para mí, si hay cambio de hora, hay cambio de hora. Y si te vaya a otra parte, te vaya a otra parte. No entiendo muy bien la cosa. Pero a mí sí me gusta. Yo soy de la filosofía de que si te despertáis temprano, mejor que haya luz, y que si tenéis que acostar a niños, es mejor que se acuesten oscuros que con luz, y que te digan que por qué tenéis que acostarlos cuando todavía está el sol, ¿cachai? ¿Se entiende? se entiende. Es que no me está funcionando el cerebro ya a estas alturas del partido. Pero bueno, ahora solamente tenemos 2 horas de diferencia, así que es bastante más llevadero y agradable. Porque acá en México... son las 7 allá. Acá son las 7. Y acá en México la hora no se cambia en todo el año. ¿En serio? Sí, también tú estás en una latitud, ¿cierto? En que básicamente el diferencial del atardecer en el año no es tanto, no cambia tanto, no es tan marcado como lo que nos pasa, ¿cierto? Ya más al sur, en Chile, donde, no sé, pues, en verano te tenés luz hasta las 9, 10 de la noche, y ahora en invierno 5, bueno, más asentado aún con el cambio, ¿cierto? 5 o 6 de la tarde se empieza a oscurecer. Bueno, 12 de abril, querida. Cacha. Ya, pasemos a revisar los principales indicadores del día. Va. En Clave Morse te informamos cómo parten los mercados. Indicadores económicos del día. Vamos. La UF, Unidad de Fomento, en 37.172,84 pesos. El dólar, más o menos estable, 954,75, como que quedó ahí en esa banda de los 9.50, 9.55. Precio del euro, 1.017,40. Y el cobre ha tenido un buen rally alcista, ¿cierto? Y hoy día se ubica en $4.34 la libra. Estupendo, muchas gracias. Pasemos a revisar los principales titulares que trae la prensa económica nacional. Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. Ya, no me gusta terminar la semana con malas noticias, pero los despidos por necesidad de la empresa anotan su mayor alza anual desde fines de 2022. Ya van más de 86.000 en los primeros meses del año. Así es. Yo igual creo que con las cifras que hemos ido mirando va a haber un pequeño punto de inflexión, porque esto está tomando cifras del 1/9 al 29 de febrero. Sí, es decir, los dos señales primeros meses. mixtas, son señales mixtas. Eso Y quería... eso quería decir, exactamente. Estamos como justo recibiendo buenas noticias de la economía, pero con ciertos rezagos todavía, ¿cierto?, de lo que veníamos trayendo del Q4 y Q4 23, Q1 2024, pero hay una sensación, no sé si tú tienes la misma sensación de que podríamos estar en un punto de inflexión. Lo que pasa es que sí, siempre hay rezagos en esto, así es. Así que sí, mala cosa, pero es bueno el punto que tú haces. Recordemos que venimos de 2 semanas de noticias económicas muy buenas que pueden traducirse en buenas noticias hacia adelante. Ya, una buena. Por otro lado, el IPSA eso es la bolsa de Santiago, sigue trepando y superó por primera vez en la historia los 6.700 puntos. Así que eso, una buena noticia. Ahí está un poquito el contrapunto entre las dos cosas que estábamos hablando. Sí. Sí, por eso, sí. Y otra buena es que el Fondo Monetario Internacional, y esto obviamente nos importa porque es un poco chorrea a todos,
en el plano internacional, pero que también nos importa a nosotros, estima que la economía global va a crecer más de lo esperado y descarta una recesión. Ahí la directora del Fondo Monetario Internacional, que es la Kristalina Georgieva, aseguró ayer que esperan que el crecimiento global para este año sea no mucho, ligeramente más fuerte de lo esperado debido a la robusta actividad en Estados Unidos y de varias economías emergentes. Así que eso. Yo ahí creo que hay como siempre una trampilla. Es muy difícil declarar cuando uno es una figura económica pública, sea la FED, sea el FMI, sea nuestro Banco Central, sea el ministro de Hacienda, declarar la recesión. Yo creo que estuvimos en recesión. Yo creo que no hay que tapar el sol con un dedo. Al menos yo te voy a hablar del plano local en Chile y me atrevo a extrapolarlo al plano mundial, y el 2023 fue un año de recesión. Hay que decirlo con todas sus letras. Probablemente siempre los agentes económicos y aquellos cuya opinión cuando hablan en público pueden mover la aguja, ¿cierto? Y incidir la expectativa, nunca te pueden decir que va a haber recesión, porque lo llegan a decir, llega una profecía autocumplida y la acelera y la profundiza. Bueno, es que tú sabes que la economía tiene mucho de feeling y de percepción, lo que tú dices un poco de profecías autocumplidas. O sea, la economía, mira, una de las cosas que a mí más me fascinó cuando yo estudié economía, que fue hace bastante años atrás, no me voy a echar tanto al agua, pero era como este juego entre la realidad y la expectativa. Y básicamente la expectativa se comía la realidad. Es un juego mucho de narrativa. Obviamente que la narrativa se sostiene en datos, en números y se van acoplando, pero el permanente juego con las expectativas es gran parte de la economía y es gran parte sobre cómo los agentes toman decisiones. Al final los precios están reflejando las expectativas que tiene la gente. Por lo tanto, a mí me gustaría creer que el IPSA, ¿cierto?, nuestro índice especial del mercado bursátil accionario chileno, se está marcando máximo histórico. Me encantaría interpretar que eso es una señal de una expectativa o de que hay mayor confianza en el mercado y por lo tanto más dinamismo, inversión, etcétera, y que el motorcito de nuestra economía, que estuvimos solamente hablando de cuán estancado está el 2023, ojalá que esté ya echándose a andar en marcha. Oye, sí, y de eso precisamente vamos a hablar ahora en nuestro primer bloque. Nos vamos a conectar ahí con Arturo Frey, que es gerente general de Renta 4, para hablar sobre actualidad económica, un resumen económico, una semana que estuvo cargada de noticias, igual que la semana pasada. Recordemos un poco, esta semana conocimos el dato de inflación de marzo, que se ubicó por debajo de las expectativas de mercado, bastante. Subió 0,4% en el tercer mes del año, en un contexto en el que el mercado esperaba en promedio una alza de 0,6%. Esto desencadenó en algo bastante importante, y es que la canasta básica de alimentos anotó su mayor caída en 10 años en marzo. Cayó 1,8% y se ubicó en 67.254 pesos. Además, el Banco Mundial mejoró las perspectivas para la economía de Chile. Eso sí, en la nota sour del capítulo para Chile que entregó esta semana, alertó sobre las grandes empresas que dominan los mercados, como dijo el capítulo para Chile. Y en otra noticia importante para la semana, desde ayer las bencinas volvieron a subir más de 30 pesos por litro y alcanzaron máximos históricos. Ya creo que estamos conectados con nuestro entrevistado, que es Arturo Frey, gerente general de Renta 4, para hablar sobre todos estos temas y más. ¿Cómo estás, Arturo? Muy buenos días y muchas gracias por venir a conversar con nosotros a Clave Morse esta mañana. Muy buenos días, Javiera. Buenos días, Diego. Gracias por la invitación. No sé si alcanzaste a escuchar ahí, hice todo el wrap-up de la semana. Sí. Estaba escuchándolo online. Bueno, pasemos entonces a hacer el resumen ejecutivo. ¿Cómo lo están viendo ustedes con todas estas noticias, así como todas estas variables? ¿Cuál es la foto que están teniendo ustedes hoy día? A ver, es una foto, por así decirlo bien, particular, porque por un lado uno ve que la bolsa está en máximos históricos, tanto en Chile como en Estados Unidos. Ve algunos datos macro un poco desordenados, por así decirlo, con crecimiento alto, pero inflación también alta.
en general ve a la gente y a las empresas más preocupadas, más estresadas con la situación financiera en general, entonces cuesta encontrar una lógica respecto de lo que está pasando. Entonces ahí es donde hay que ir un poco más atrás y ver los ciclos más largos y ver qué factores son los principales catalizadores realmente de la economía actual, de la economía moderna, de esta economía que no es tan libre mercado como muchos piensan. Entonces, en ese sentido es que nosotros nos podemos aproximar y ver algunas relaciones causa-efecto y también tomar nuestros resguardos, tanto para recomendar como para administrar. Entonces, yendo directamente, nosotros pensamos que los bancos centrales, en general las políticas monetarias de los bancos centrales y también las políticas fiscales de los gobiernos han sido fundamentales para sostener estos números y también para llevarlo a donde están desde el punto de vista de ese desorden que hablaba del punto de vista macro. Por poner el ejemplo de un crecimiento que hemos visto los últimos meses alto, en Chile, también en Estados Unidos, que es el principal referente, en general buenos datos macro, con tasas de desempleo bajas, pero por otro lado con rebrote inflacionario. No olvidemos el año 2021, 2022, y también fin del 2020, cuando se desordenó el crecimiento y la inflación y ambos subieron mucho y finalmente el que quedó arriba fue la inflación y el crecimiento cayó. Entonces yo creo que todos estos datos que se están viendo, sobre todo también estos máximos históricos del IPSA, lo que podemos ver también en el dólar o en la inflación, que es un trinomio que me gustaría mucho profundizar porque creo que de ahí se pueden sacar buenas conclusiones, hay que mirarlo con lupa y también con mucha detención porque no todo es aparentemente lo que parece ser. Ya, pues vamos a ir a decodificar un poquito. Hablaste de varias cosas, pero me quedó una frase tuya y después voy por el trinomio, pero me dijiste esta economía de libre mercado que parece no serlo tanto. Fuertes declaraciones, así que... ¿A qué te refieres con esa frase? Porque yo creo que ahí como que salta un poquito, siendo bien evidente. Viernes titular sensacionalista. Dale, no, pero hablemos para que la gente que nos escucha, nosotros la premisa de este programa es decodificar, por eso se llama clave de Morse. Por tanto, ¿a qué te refieres cuando dices, oye, mira, esta economía que parece tanto libre mercado, pero no lo es tanto? Bueno, hemos visto cómo el endeudamiento de los países es cada vez más importante. Vemos el caso de Estados Unidos, que ahora se le está complicando el cómo financiar su deuda, va a tener que buscar nuevas alternativas, que si no es quantitative easing, que esta compra directa de bonos soberanos va a tener probablemente que flexibilizar ciertas restricciones que actualmente hay en la banca para finalmente fomentar su demanda de los bonos del Tesoro y poder seguir financiándose. En el caso de Chile, si bien la deuda, según cómo se mida, podría estar cerca del 50% del PIB, que no es algo tan alto respecto a otros países desarrollados, por ejemplo, sí la tendencia va muy al alza y muy rápido endeudándose. Chile en el 2010 era un país acreedor y pasó a ser deudor y rápidamente ya nos estamos poniendo con cada vez deuda más alta. Entonces, ¿a qué me refiero? El libre mercado tiene mucho que ver con un porcentaje de lo privado mucho mayor que de lo público y en este momento cada vez el Estado, ya sea como porcentaje del PIB o como endeudamiento de los países. Como fuente de endeudamiento. Exactamente, es cada vez mayor y eso por el lado fiscal y por el lado monetario, bueno, ahí para qué hablar. O sea, lo que se vio durante el COVID, tanto en Asia, en Europa y en Estados Unidos, y principalmente en Estados Unidos, donde el balance de la Fed está en 27, llegó a 27 trillions y ahora se ha ido bajando a 22, pero todavía hay una abundancia de liquidez en el mercado gigantesca. Esto es decir, que se ha creado dinero de la nada. ¿Ese dinero a dónde ha ido a parar? Ha ido a parar a los mercados financieros principalmente, a los bienes inmobiliarios y donde se han ido inflando estas burbujas que tienen también mucho que ver con la desigualdad. Esa sensación de generación de riqueza en las bolsas genera una desigualdad que no necesariamente es muy legítima y que viene en última instancia a afectar también a la inflación. Entonces, los balances y esta expansión monetaria de los bancos centrales, a nuestro juicio, es el principal driver, el principal catalizador de la subida en los mercados mundiales. Y a eso me refiero con que no es tan libre mercado, porque un libre mercado puro, es decir, bien ortodoxo, no tendría estas expansiones monetarias hechas por los bancos centrales y tampoco tendría políticas fiscales que están llevando a los países a endeudarse cada vez más. Todos sabemos que un país más endeudado
espanta la inversión. Oye, estábamos hablando con Diego al principio del programa, estábamos leyendo los principales titulares que trae la prensa nacional hoy día. Estábamos hablando sobre que los despidos por necesidad de la empresa notaron su mayor alza anual desde fines de 2022, fueron más de 86.000 en los primeros meses del año. Y es como un poco una noticia como medio mixed reviews, porque veníamos viendo noticias más positivas en las últimas semanas. Te quería preguntar, ¿cómo estás viendo la cosa hacia adelante? Porque venimos de semanas con aires más positivos después de muchos meses de noticias muy negativas. Un IPOM en el que mejoran las perspectivas de crecimiento, lo decíamos antes, un dato de inflación más positivo. Esta semana salió el ministro Marcel a dar una entrevista con un tono más optimista. ¿Podemos estar un poco más optimistas o no todavía? Mira, la verdad que los datos macro tan particulares de meses, incluso de los últimos años, tampoco nos dan una foto respecto de la tendencia que hay. Entonces, si lo vemos objetivamente por cómo ha estado creciendo la deuda, cómo están los precios altos, o sea, son precios altos que llegaron para quedarse. Cuando hablamos que la inflación ha bajado un poco o que ya no crecen los precios tan rápido, pero ya todos sabemos que llegamos a una economía en que los precios ya están altos tanto para las empresas como para los consumidores. Entonces, me cuesta mucho pensar y ser optimista respecto de los datos que vengan, y esto ya ni siquiera es culpa de uno u otro gobierno, esto ya es algo que se viene arrastrando de hace 15 años en Chile, incluso más, y en el mundo también. O sea, estamos en un contexto complejo en el mundo y en Chile, que Chile podría haber sorteado en la medida que hubiese hecho cosas distintas a las que se fueron haciendo en toda la tendencia mundial, pero lo más fácil fue acoplarse a esta fiesta del gasto, a esta fiesta de las tasas bajas cuando hay poco ahorro. Las tasas bajas pueden haber en una economía que tiene mucho ahorro, en una economía que tiene poco ahorro, las tasas debieran ser más altas porque el precio del dinero es el dinero escaso y por ende debiese tener mayor valor. Entonces, más allá que los datos puntuales, cuando yo podría ser optimista respecto de la economía es cuando vea que la inversión está creciendo, la inversión privada, no el gasto público que se invierte, sino que se invierte en base a deuda. Yo me refiero a que entre inversión a Chile, tanto de chilenos que antes invertían en el país y que han sacado el dinero. Los family office tenían el 80% en Chile, ahora es al revés, tienen el 80% afuera, los institucionales también, y los extranjeros tampoco están viniendo a Chile en proyectos de largo plazo. Entonces, recién ahí es donde yo te podría decir que podría estar optimista. Ahora, el dólar es un termómetro. ¿Para qué hablar? Y si quieres después, en unos minutos, hablamos del trinomio dólar UF bolsa, y que tengo algunos datos que voy a publicar una columna seguramente la próxima semana, donde ¿Nos va a dar una premisa acá? Sí, exactamente. Bueno, una premisa. Vamos al trinomio dólar UF. Mira, te lo voy a decir en palabras bien simples. Se habla mucho del máximo histórico de la bolsa, de los 6.700 puntos, un poco más, pero en realidad, ¿qué es lo que ha pasado? 6.700 puntos, pero con un dólar en 950. Hace 6 años atrás, en 2018, estábamos con un IPSA también en máximo histórico cuando salió electo Piñera en 5.800, pero con un dólar en 600. Es decir, ahora estamos un 20% más alto en el IPSA, pero un 55% más depreciado en dólar, por ende un 35% más abajo en términos reales. Y si vamos 6 años atrás, incluso al 2012, el IPSA valía 4.500 puntos y el dólar estaba en 480. Es decir, el dólar se ha depreciado un 100%, el peso se ha depreciado un 100% y el IPSA subió un 50%. Es decir, ha habido una caída de un 50% de alguien que compró IPSA el 2012 y lo mantiene hasta hoy, que podría decir: yo estoy en máximo histórico, he ganado dinero después de 12 años. La verdad que en términos de dólar, que al final una economía mundial abierta depende del dólar, porque el dólar tiene directa relación con la inflación, ha caído un 50%. Y si comparamos el dólar con la UF, vemos que, por ejemplo, en 2012 el dólar se ha duplicado y la UF ha subido un 65%, pero si ya lo vemos más atrás, desde el 2000, para ya hacer la foto amplia,
podemos ver que la inflación ha crecido más que el dólar aún. Es decir, el dólar ha crecido de 500 a 960. Se ha depreciado más o menos un 90% el peso. Pero la inflación ha crecido un 150%. La UEF era 15.000 pesos el 2000 y ahora son 37.200. Entonces, finalmente, si alguien se quiere cubrir en sus inversiones en el largo plazo, ya ni siquiera tendría que ir a dólar ni a IPSA, tendría que ir a UEF, porque eso es lo que más subió en los últimos 25 años. Entonces, el mensaje es que el dinero está perdiendo poder adquisitivo, los salarios no han crecido a ese mismo ritmo y por ende podemos hablar de una economía en decadencia desde ese punto de vista. O sea, Arturo, estamos hablando con Arturo Frey, gerente general de 34, día viernes, no hay una foto para nada optimista ni en el lente chico y para qué decir en el lente grande cuando hablamos de estas series de largo plazo. La verdad que es difícil mirarlo de un punto de vista... Oye, veníamos tan contentos, ya tiramos el balde de agua fría. Bueno, yo creo que la verdad nunca está de más conocerla. O sea, la cruda realidad es la que tiene que primar. Sí, mira, oye, yo encuentro que lo peor que uno puede hacer es plantar como optimismo donde en realidad no lo hay. Entonces... como crear falsas expectativas. Sí, y también culpar a quien en realidad no tiene la culpa. O sea, yo no iría con todo contra ni el ministro actual ni contra el gobierno actual porque tampoco es la responsabilidad de ellos. Estamos hablando de un ciclo de largo plazo y que en este momento ya se están viendo los estrés más importantes porque en la medida que va creciendo la deuda es donde cada vez hay que pagar más intereses por la deuda. Chile nunca ha estado pagando los intereses que paga actualmente por la deuda. Y por otro lado, la inversión cada vez empieza a ir más de los lugares donde no hay ahorro. Entonces, a ellos les tocó en este momento vivir esta situación. Es cierto que se podrían haber hecho algunas cosas mejor, otras en los gobiernos anteriores también, pero en este momento, con la foto actual y viendo, por ejemplo, que el petróleo, el oro están marcando máximos, por ejemplo, el oro está marcando máximos históricos y el oro tiene mucho que ver con las perspectivas de inflación. Y por otro lado, el petróleo está en máximos de octubre y el petróleo afecta a la inflación. Entonces, ambos commodities que son tan importantes para la inflación están ahí apuntalando. Entonces, solamente quería decir antes que cuando hablamos de los máximos históricos de IPSA hay que tener mucho cuidado con ese optimismo. Es cierto que las valoraciones en la bolsa chilena están interesantes. Algunas empresas sí pueden generar valor a futuro porque comparamos a Estados Unidos, que tiene un valor peso-utilidad de 24 veces respecto de Chile, que está en menos de la mitad, y pueden haber algunas oportunidades, pero es difícil pensar... Hablemos de eso. A las personas les interesa mucho dónde están las oportunidades específicamente. Bueno, la oportunidad, primero que nada, van a estar en empresas que tienen sus balances... Primero que todo. Siempre me gusta corregir primero que nada. Mira, está... muy en los balances saneados, o sea, empresas que están con deudas altas en un entorno que las tasas altas vinieron para quedarse por más tiempo de lo esperado y asimismo lo han estado diciendo ya los consejeros de la FED y sabemos que la tasa de interés en Chile va a depender de lo que pase con la tasa de interés en Estados Unidos porque si no el dólar se va a disparar aún más. Entonces, desde ese punto de vista, las empresas que estén bien saneadas, que tengan poca deuda y que estén generando flujo y además estén generando utilidades, son las que en Chile valen la pena y habría que estar invirtiendo. Pero de todas formas muy diversificado y sabiendo lo que te decía anteriormente, que el IPSA a largo plazo no está dando los frutos que uno esperaría y que están mostrando los puntos, finalmente esos puntos máximos históricos, y por ende hay que tener dólares, hay que estar invertido también en productos ligados a la inflación, porque estamos en una economía muy compleja y que, como les decía en un principio, muy intervenida, y que no creo que se deje de intervenir. Oye, Arturo, a mí cuando te escucho, me pasa la siguiente reflexión, y es, hemos estado en un debate filosófico, en donde uno dice, oye, es que Chile no puede o ha dependido, ¿cierto?, en su historia, de los commodities, ¿cierto? Es un país de commodities. ¿Ah? Y obviamente cuando a Chile le ha ido bien es porque le ha ido bien en los superciclos de los commodities. ¿Ah? Y luego viene el debate arrancando vestiduras de que no podemos seguir dependiendo de los commodities, de que tenemos que ir a mayores, a estructuras de la economía más sofisticadas que no dependen de los commodities, el conocimiento, etcétera.
pero no tenemos escala, ¿cierto? No tenemos escala, un país pequeñito, un país que cuando hablamos con la Javi, si la concentración de las empresas en Chile es porque no podemos tener 5 líneas aéreas, no podemos tener, o sea, es una locura el retail que tenemos, porque no debiese haber tanto espacio para tanto actor, o etcétera, ¿cierto? Porque somos 17, 18 millones de personas. Yo estoy viviendo en México, donde hay 130, luego he tenido un Brasil con 200, bueno, un Colombia que se las bate con 60, etcétera. Entonces, la pregunta así bien sincera es si es una quimera esto de tratar de desanclarnos de los commodities. Dice, ¿qué más? Somos un país de commodity y ahí tenemos que ir a ser campeón, y si es cobre, hacer cobre a rajatabla hasta el fin del mundo, si el litio a rajatabla o es energía. Y olvidémonos de todo el resto, ¿no? A ver, hay países que no son ni tan grandes ni tienen commodities. No diga Israel, po. No. Pero que también han podido salir adelante. Es cierto que la cantidad de personas que hay en los países importa a la hora del crecimiento de los países, pero yo creo que más allá de pensar en planificar una economía o ver qué sectores son los que en Chile se podría desarrollar, yo te diría que basta con poner los incentivos adecuados, y de esa forma la economía sola y los inversionistas solos van encontrando sus oportunidades. En este caso podemos ver por qué creció Chile, por qué Chile marcó la diferencia entre los países de la región, que en realidad no es que seamos mucho más productivos que los otros países, ni que tengamos mejor uso de la tecnología, ni del idioma, ni que tampoco seamos mucho más trabajadores. O sea, no fue por ahí que nos diferenciamos. ¿Por qué fue? Fue por una economía que puso los incentivos adecuados, es decir, un derecho de propiedad muy claro, reglas a largo plazo también estables y impuestos bajos. Con todo eso, los inversionistas de cualquier parte del mundo empiezan a evaluar la posibilidad de dónde les conviene invertir. Y así es como Chile fue creciendo, no tanto por su productividad de cada persona, sino porque era una economía que generaba mucho crecimiento, porque había mucha inversión, y ahí se empezaban a subir los salarios. Pero ahí, mira, pero ahí yo entiendo ese mundo, pero para cuando era una actividad que estaba, cuando la inversión venía a Chile, para una actividad que se quedaba en Chile, como en la minería, como en la seminicultura, etcétera. Pero hoy día, te pongo en el fenómeno startup, yo estoy en México, la cantidad de startups que nacen en Chile, pilotean en Chile una escala chiquitita, ¿cierto? Porque Chile te da como hartas condiciones de laboratorio, pero luego el negocio está en Colombia, está en México, y se va a Estados Unidos. Y ahí es donde la empresa va a ir a explotar, sí. Hacer la explotación. Porque no hay demanda interna para hacerlo. ¿Sí? Para quedarte, para servir a un mercado donde hay un mercado potencial. Somos 18 millones, 118 millones. Oye, en verdad se te reduce un mercado potencial a 3 millones, cuando afuera hay un mercado potencial de 40, ¿cierto? 70. Sí. Pero es que depende mucho. Dale. Depende mucho del modelo de negocio. Hay empresas que necesitan tener muchos clientes para sobrevivir o para ser exitosas, otras menos. Entonces hay espacio para todos. Quizás esas startups está bien que tengan un enfoque mundial o un enfoque regional, pero no por eso van a haber en Chile mucha industria y muchos negocios, y finalmente mucha capacidad de generar empresas por un lado y personas con poder para consumir esas empresas. Pero para todo eso tienen que haber proyectos que generen trabajo, y esos trabajadores, esos consumidores finalmente van haciendo que las empresas sean rentables. Entonces yo te entiendo el punto y es cierto, pero también hay muchos otros sectores de la economía que siguen siendo tradicionales y que podrían soportar muy bien la economía chilena. Entonces yo creo que está todo en que la economía tenga los incentivos correctos y que el tamaño del Estado vaya bajando respecto del sector público, y de esa forma empezar a volver a crecer. Arturo Frey, gerente general de Renta 4, muchas gracias por venir a conversar con nosotros a Clave Morse esta mañana. Muchas gracias a ustedes, gracias. Muy entretenida la conversación, así que cordialmente invitado para que sigamos viendo estos temas y más. Lo mismo digo. A nosotros nos toca irnos a la pausa, así que vamos a las menciones. Te cuento yo que LAP es la tecnología que permite comercializar tus productos en marketplaces internacionales. Conecta, publica y gestiona integradamente muchos canales a través de una sola plataforma. Encontrarás distintas herramientas para optimizar y eficientar tus ventas globales. Exportar y vender en marketplaces nunca fue tan fácil. Conectamos Latinoamérica con el mundo.
Y en IDEMAX impulsamos y damos vida a un futuro con empresas y negocios relevantes para el mundo. Somos una consultora de negocios que piensa sin límites para impactar el futuro de cada empresa. Transformamos el presente para impactar el futuro. Negocios, proyectos, innovación, visítanos en idemax.com. En el segundo bloque vamos a estar hablando sobre un tema que a mí me encanta, redes sociales. Queda mucho clave de Morse todavía. Vamos a la pausa y ya volvemos.